Bienvenidos a los que apenas están llegando a sala. Vamos entonces a darle paso a nuestro primer ponente de la mañana, al scouter William Alfonso Rangel Céspedes, colombiano. Vive actualmente en una ciudad maravillosa, Canadá. Él ya viene desde el año pasado integrándose con su organización o asociación a todo este proyecto Scout que venimos desempeñando. Él es insignia de madera, es arquitecto de profesión, es teólogo, es docente universitario, es escritor, es investigador y además de eso es una persona maravillosa. Hemos tenido conversaciones bastante largas hablando de escultismo, hablando de lo que sucede en Colombia, cómo generar un cambio importante. Y bueno, en buena hora llega y se conecta a este equipo también de Cultura Scout a través de esta ponencia. Y antes de que él nos diga algo, la primera palabra, él nos dijo, vamos a compartir primero que todo un video, entonces es parte como de lo que él quiere compartir, un poquito de lo que es él. Entonces, denme unos segunditos, ya comparto un videito que él nos preparó y de esa manera ya entramos con él y estamos en manos del scouter William Alfonso Rangel. Wave Beats Music.
Bueno, con esta introducción bastante maravillosa, le damos la bienvenida eh, al Scouter William Rangel. ¿Siempre listo, William? Eh, Siempre listo. Muy buenos días a todos. Espero no haberlos aburrido con esas imágenes. Yo sé que ustedes están la mayoría en el trópico, donde tenemos muy buena temperatura. Ahorita en este momento en Canadá estamos en invierno. Estas fotografías son reales, son de nuestros parques nacionales aquí en Canadá, que afortunadamente Canadá como gobierno mantiene esos parques y siempre están muy bonitos para que todos los usemos. Espero les haya gustado esa introducción. Desde acá, desde la tierra de Papá Noel, desde muy cerca del Círculo Polar Ártico, tengo en el apartamento una temperatura agradable que espero compartir con ustedes en toda esta mañana. Entonces, iniciemos con lo siguiente. Vamos a hacer unas aclaraciones conceptuales del título de mi charla. El título dice, ¿cómo administrar lo que no conocemos? Entonces, la primera paradoja es que si uno no conoce, no puede administrar. Y es allí donde vamos a iniciar pues todo nuestro recorrido por esto. Entonces ya aquí comenzamos. Ulises, ¿tú las vas bajando las diapositivas o desde aquí tengo la opción de hacerlo? Ah, ok, ya, listo. ¿Cómo administrar lo que no se conoce? Aquí lo que he pretendido en esta charla de hoy es... Espérate, ¿por qué no sigue? Ahí. La administración es toda una ciencia, es todo un tratado, tiene legislaciones en todo el mundo. La academia ha diseñado cursos cortos, largos, se obtienen títulos de pregrado, se obtienen especializaciones, maestrías, doctorados, PhD, y hay un poco de eruditos que hablan sobre el tema. Y no existe ninguna actividad humana donde la administración no tenga algo que ver. Entonces, espero en estas 3 horas mostrarles cómo, no cómo administrar, sino qué es lo que desconocemos que tenemos que comenzar a administrar. Entonces, aquí no van a recibir ningún título de administradores, no nos vamos a volver eruditos, pero sí lo que van a escuchar es esta socialización es la experiencia de 60 años de vida. Yo fui lobato, scout, pionero y jefe. Y pues en Colombia me desempeñaba como catedrático invitado en muchas universidades y conferencista a nivel nacional e internacional. Entonces, esto lo que pretende es que nos repensemos, así como el pensador de Rodas, que reflexionemos, que nos quitemos ese mundo tan pesado que cargamos a veces, porque nos lo echamos a cuestas, porque como decía Alejandro, a veces no tenemos dinero. Y hasta ahora no conozco el primer grupo de scout que tenga impreso un billete con la cara de Sir Lord Baden-Powell y al reverso la información del grupo. No existe todavía. El dinero ya está hecho, nos toca es ver cómo lo conseguimos. Quiero hacer esta lectura. Entonces, por favor, yo quiero que cada uno al final de la lectura hagamos unas pequeñas reflexiones, porque esto tiene que ser muy participativo. Entonces, porfa, me presta la lectura
Ulises. Con mucho gusto, William. Deme un segundito. Gracias. Yo sé que lo que van a escuchar ahorita no pasa en los grupos Scout. Y van a entender por qué se lo digo. Yo sé que esas cosas que van a ver, a sentir ahí, eso ocurre en otros lados, menos en los grupos Scout. Entonces, esperemos que no la pongan en pantalla, yo la voy a leer y cada uno pues toma de ella lo que mejor le parezca. Bueno, ahí ya la tenemos. Perfecto. Bueno. Ahora se me perdió aquí la mía. Aquí. No me deja abrir la pantalla. Aquí está. Bueno. Esta lectura está hecha por David Zafra Calderón, pero para efectos didácticos y pedagógicos le he hecho un paráfrasis. He cambiado parte de esa lectura. Entonces la lectura dice así, se llama La pedagogía del Huitoto. La pedagogía, definida sin mayores riesgos, es algo que cada uno construye en medio de sus circunstancias para satisfacer la necesidad de aprender y a aprender. Los huitotos, con el propósito de aprender el castellano, optaron por una técnica pedagógica consistente en repetir las palabras para así grabar su sonido y luego aprender su significado. Marta, mi hermana, maestra de una comunidad del departamento de Arauca, me contó lo siguiente. A orillas del río Orinoco, los scouters del encuentro de cultura scout encontraron a un huitoto sentado en su canoa y le dijeron, vamos para Puerto Escondido. Y el nativo les dijo, vamos para Puerto Escondido. Horas después de navegar por el río, los jefes insignia de madera, venidos desde la Patagonia Argentina, Elsa del Carmen González y Julio Rodríguez, como queriendo preguntar, afirmaron, ¿falta mucho? Y el indígena dijo, falta mucho. Atardeciendo y sin llegar a Puerto Escondido, una voz caribeña de Costa Rica, el jefe Walter Benjamín Martínez, insinuó, ¿ya casi estamos llegando? Y el huitoto que seguía remando dijo, ya casi estamos llegando. Como anochecía y no se veía señal de Puerto Escondido, el más avisado de los insignias de madera, el cuate mexicano Roberto Centeno Canto, afirmó, nosotros como que estamos perdidos. Y fue entonces cuando los scouters insignia de madera del Congreso de diferentes países, asociaciones y grupos pudieron comprender su realidad. Pues el huitoto dijo, nosotros como que estamos perdidos. Hoy, en la mayoría de los espacios pedagógicos se escucha decir, vamos a construir un nuevo país. Y todos estamos repitiendo, vamos a construir un nuevo país. Y para nuestro caso en específico, vamos a administrar bien nuestros grupos scout. Y todos estamos repitiendo, vamos a administrar bien nuestros grupos scout. Al llegar a esta parte de la lectura se entenderá que se repite la historia de la pedagogía del huitoto. Los scouters deberán pensar cuál de los protagonistas los representa mejor. ¿Es usted el huitoto o es uno de los scouters insignia de madera? Creo que hay quienes son tan indiferentes a la suerte de su país y sociedad o grupo que en esta anécdota representarán a lo mejor el papel de la canoa o del río
o no alcanzarán a ser ni siquiera el rey. Mas si solo aprendemos las palabras y no les damos sentido en la vida, mañana podemos tener la tragedia de entender por qué nosotros estamos perdidos. Muy amables. Como les anuncié, eso que pasó, eso no ocurre en ninguno de nuestros grupos Scout. ¿Cierto que no? Me gustaría escuchar algunas reflexiones sobre lo que acabamos de escuchar. ¿Aló? ¿Alguien va a participar? ¿Unos comentarios? Sí, precisamente usted con eso me hace recordar muchas cosas, porque, a ver, yo con esta cantaleta creo que a los dirigentes, tanto en los grupos de nuestros en cultura, los molesto mucho, porque yo soy de los que digo, scouter, dirigente que no se forma e informa, deforma o desinforma. Y resulta que en la administración de los grupos Scout pasa precisamente eso. El hecho de, a mí me lleva a pensar lo que usted dice, que normalmente hay un trasbordo ideológico en las cosas. Cuando digo un trasbordo ideológico es que nos acostumbramos a esta frase: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Y para dónde va la gente? Para allá voy yo. ¿Por qué? Porque nos quedamos con lo que nos han dado. Entonces, lo que usted decía ahí es uno tiene que saber diferenciar, porque cuando yo soy el insignia de madera es porque yo voy un paso adelante, porque yo me informo, porque yo busco, porque yo pregunto, voy donde el que sí sabe que me enseñe. Pero si yo me quedo como el Huitoto que está diciendo, estamos perdidos, vamos a seguir perdidos. Una pregunta es, ¿de quién es la culpa que se hayan perdido los scouters? De nosotros mismos. De ellos mismos. ¿O alguien cree que es el Huitoto el que se perdió? Yo me imagino que como todo, el Huitoto pensaba y andaba con scouters y él diría, los scouters no se pierden. Entonces, uno pensaba y asumía una cosa y los otros asumían todo lo contrario y a la final terminaron todos perdidos porque ninguno se capacitó, investigó, buscó o se preocupó un poco más allá para saber lo que estaban haciendo, lo que querían hacer. Bueno, no, yo sí salgo en defensa del Huitoto. El Huitoto logró lo que él quería hacer. ¿Cuál fue la premisa del Huitoto? La premisa del Huitoto es muy clara. Quiero aprender castellano. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a repetir lo que digan un poco allí y yo aprendo castellano. Y el Huitoto aprendió castellano. Y tú lo acabas de decir, es que asumimos. De hecho, entramos siempre creyendo que todo el mundo sabe. Y una de las cosas que hay que establecer claramente en administración, en toda la vida, es tener siempre un lenguaje común, no igual. O sea, que sepamos de qué estamos hablando. Porque fíjate lo que le ocurrió al Huitoto. Él se salió con la suya, aprendió español. Y los scouters quedamos perdidos por ahí en la mitad de la selva. Un razonamiento. ¿Un comentario sobre esto? Un razonamiento que puedo sacar de acá es que la mayoría de los dirigentes piensan que todo ya está resuelto, entonces nadie hace nada. A veces se hace un evento, hace una actividad y nadie pensó a ver si estaba el transporte o si ya estaba la comida o si estaba el programa. Y cuando llegó la hora de la hora, nada se logró porque nada estaba hecho, o sea, nadie lo había hecho. Esa es también falta de comunicación. A lo mejor si una insignia de madera hablaba Huitoto, se hubiera comunicado mejor con el Huitoto y le hubiera dicho en dónde estamos, a dónde vamos, y no simplemente una repetición. A veces me duele que a veces un dirigente asume un cargo y no sabe nada de eso y le tiran, tomá, lee y listo.
Y el pobre dirigente nuevo no sabe lo que es ser jefe de manada o jefe de grupo y lo aprende a los palazos y se pierde, y lo que se pierden, ¿saben qué son? Los chicos. Se pierde la canoa con todos los chicos adentro porque no hicieron escultismo de verdad. O sea, no entendió el idioma huitoto del escultismo. Eso Armando es está pidiendo una la palabra. deficiencia. Sí, eso es un poco uno de los 4 acuerdos del famoso libro Los 4 acuerdos. Nunca presumas o nunca supongas. Todos van suponiendo que el otro sabe o que el otro está preparado y nadie asume como tal que quizás ninguno estaba preparado. Entonces, es un poco parte de esos 4 acuerdos, no suponer. Armando. Armando, abre el micrófono. Prende el micrófono, Armando. Bueno, mientras Armando puso el mundo al revés. Eso es parte Me mandaste para la Argentina. Mejor. No en Canadá, sino para la Argentina. Te escuchamos, Armando. Bueno, el caso es el siguiente, mejor de cabezas para no marearme. Que ellos llegaron creyendo que el Huitoto, conocedor de la región, conocedor del viaje, porque al fin y al cabo si tenía su canoa, es su tierra, pues tenía conocimientos totales de ello. Y ellos se confiaron de esa circunstancia. No averiguaron con anterioridad, no preguntaron cuánto se demoraba, si tenía conocimiento o no tenía conocimiento. De tal manera que se confiaron de la persona que los iba a llevar y allí cayeron ellos en la trampa, digo yo, y me va a enderezar. Sí, señor. Bueno, para cerrar esta presentación, espero que la lectura la apliquen en sus grupos, con sus dirigentes, con los muchachos, con los padres de familia, porque es bien interesante lo que uno puede sacar de unas reflexiones como esta. Bueno, capellanía, Yesid, cuéntanos. Listo. Buenos días, jefes. Listo. Algo importante que nos da también ese gran cuento es algo que estamos rescatando. La diferencia que nos enseñaron a que hay que dialogar, y el dialogar llenó a que no hay una unión en un propósito, sino manejamos que es dialogar, pero faltó fue hablar. Necesitamos rescatar en el movimiento el hablar, porque el hablar nos llega a hacer un contacto y tratar de expresarme. Entonces también estoy mirando que en el contexto es eso, diferente idioma, pero el hablar, porque nos enseñaron mucho que hay que dialogar, pero el dialogar se convirtió en una ruptura, porque yo dialogo pero impongo, mientras que cuando uno habla, entonces los movimientos pasamos a no hablar con nuestros jóvenes, porque el hablar nos lleva, cuando uno hace una mesa de negociación que dicen, vamos a hablar, vamos a tener un diálogo hablar contigo. Entonces yo pienso que es importante para el movimiento rescatar el hablar. Yo hablo con los chicos, ellos me hablan a mí, yo hablo con los dirigentes, y el hablar me lleva a saber qué necesitamos, cómo nos comprometemos y qué vamos a realizar. ¿Listo? Ese era mi aporte. Un aporte a lo que dice Yesid es lo siguiente. Nosotros vemos, mas no miramos, no observamos. Nosotros escuchamos, pero no entendemos. Y con respecto a la palabra de diálogo, yo sí recojo eso. Yo estudio mucho el latín y el griego y voy mucho a sus definiciones etimológicas. Dialogar significa día a través de, logo, pensamiento. O sea, que lo que nosotros debemos tener es un diálogo a través de nuestro pensamiento. Porque si no, todo se queda en palabras que se lleva el viento, o como decía mi abuela, me entró por el derecho y me salió por el izquierdo. Yo que estudio
una de mis aficiones es la genética y la cuántica. Hago investigaciones sobre genética y cuántica, sobre neurociencia. He descubierto que todo lo que entra no sale. Todo lo que entra se queda. Lo que pasa es que aquí arriba tenemos un revoltillo que no encontramos la información, pero toda la información la tenemos aquí. Y para cerrar esta partecita, una anécdota scout. Un día con unos grupos de amigos, no era una salida scout, pero era una salida de amigos scout. ¿Sí queda clara la relación? Nos íbamos de paseo, amigos scout, sin estar con el grupo. Alistamos todo, llegamos a Girardot, que íbamos en Bogotá, Girardot, 2 horas de transporte. Cuando llegamos allá, estuvimos ricos, tomamos unas gaseosas, y cuando fuimos a desempacar la comida, todos llevábamos lo que habíamos dicho, el arroz, la carne, todo. Pero ninguno había llevado las ollas. Porque nos confiamos. Cuando yo pregunté, Ulises, ¿dónde están las ollas? No, pero esas las tiene Luis Fernando. No, que Luis Fernando no fue, que las tiene Alejandro. Y ese es el otro error que tenemos, andar buscando responsables. Entonces, todas esas cosas que vamos a ver van a ser anécdotas, pero que hacen alusión a lo que estamos viendo, ¿correcto? Entonces, seguimos con la presentación, porfa. Con mucho gusto, Scouter. Ulises, Ya una pregunta. Sí. ¿Tú haces lo de o te robo el... Bueno, entonces, antes de... Bueno, les cuento algo y ya el Scouter William va a decir, él quiere compartirnos, él fue el que nos dio y fortaleció el Congreso con el tema del vaso. Amar, ¿qué nos dice acerca del vaso? ¿Quién tiene el pocillo ahí frente a su mesa? William, te escuchamos. ¿Aló? ¿Quién tiene el pocillo frente a su mesa? Bueno, veo que Luis Fernando lo tiene. ¿Alguien más lo tiene? Bueno, esto tiene todo un simbolismo que queremos que se instaure en todos los grupos Scout. Al menos los grupos Scout que conozco en Colombia y algunos aquí en Canadá, optamos por esta técnica. Cuando vamos a un evento, a un encuentro, no tomamos en desechables. Cada uno debe llevar su pocillo. Entonces, el mensaje parroquial ahorita es, por favor, comencemos a hacer ese tipo de cultura. Mi pocillo. Proseguimos, Ulises, la otra diapositiva. A ver, señores, en un minuto, ponemos la otra. Eso, ahí. Por favor, en un minuto. No, devuélvela, Ulises, porfa. En un minuto, por favor. Con papel y lápiz, si lo tienen o en la mente, cada uno va a pensar en un adjetivo que comience, un nombre adjetivo que comience por la primera letra de su nombre. ¿Queda clara la instrucción? Pensar un nombre adjetivo que comience por la primera letra de su nombre. Entonces, por favor, manos a la obra, un minuto. Y todos muy rápidamente lo van a decir. ¿Listos? ¿Ya tenemos el nombre adjetivo? Entonces volvemos a la pantalla de todos, por favor, Luis Fernando, Ulises. ¿Quién nos comparte? No, dejemos la otra y volvamos donde salimos todos, Ulises. ¿Quién tiene el nombre adjetivo ya? ¿Me lo van diciendo, por favor? Rápido. Jefe, estoy buscándolo con mi letra Y. No he podido. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge. Mi nombre es Jorge y el adjetivo es jovial.
jovial. Hola, Listo. buen día. Mi nombre es Mónica Mariposa. ¿Cómo dices, Mónica? Mónica, ¿cuál es tu nombre adjetivo, por favor? Maravillosa. Maravilloso. Muy buenos Marav- días, Maravillosa. mi Bueno, nombre mi es Enrique y el adjetivo que escogí es estudiar. Estudiar. Listo. Buenos Mi días. nombre es, Estu- mi nombre es Edgar Ciro Carrillo y mi palabra es educar. Claro. Buenos días, Mi nombre es Alexander Bella Matos. y mi palabra es Bella Bondadosa. Bella, María. Bella. Y se puso apellido, ¿no? José, amable. Mi nombre es ¿Quién Igor. más? José, amable. Alejandro Alegre. Alegre. Igor. Alexander Matos, amistad. Amistad. Yo, Horacio, honestidad. Honestidad. Muy bien. Rápido. Bueno. Alberto, ¿Otro más? el César. adjetivo es Campeón. César, campeón. Campeón. José, Ahorita van a entender amable. lo importante de esto que estamos haciendo. ¿Quién más? José, nada. amable. adjetivo altivo. Altivo. Bueno. A ver, señores, ¿cuál es la intención de esto? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que administrar y no conocemos? Nuestros grupos. Y voy a entrar, como decimos en Colombia, me voy a meter al rancho, voy a entrar a la cocina y les voy a destapar las ollas. No sé si en el resto de América se entienda esa jerga nuestra. ¿Sí? ¿Queda claro? Voy a entrar a Claro. su casa, entro al rancho, entro a la cocina y les destapo las ollas. A ver, tanto en su casa, como en el trabajo, como en la calle, como en la vida interna de nuestros grupos, lo que tenemos que administrar es esto. Joviales, maravillosos, estudiantes, educadores, bellos, bondadosos, alegres, honestos, campeones, altivos, renegados. Díganme diciendo adjetivos. Toda esa cantidad de adjetivos es lo que tenemos en los grupos para administrar. ¿Queda clara la intención? Porque administrar no solamente es el recurso, la plata, sino también el talento humano. Y en el transcurso de esta conversación van a entender que yo voy a hablarles del ser humano. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, sí, está claro. ¿Sí? Ah, Sí. bueno. Claro. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio con sus muchachos, van a encontrar toda una suerte de abanico de adjetivos que son sus muchachos. Y a ver, cada uno de nosotros tendrá un poco de jovial, tendré un poco de maravilloso, tendré un poco de estudiante, tendré un poco, bueno, de bello, tendré un poco de alegre, tendré mucho de amistad, seré muy honesto, seré un campeón y seré activo. Eso es lo que nosotros tenemos para administrar y muchas veces lo desconocemos. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es susceptible de administrar? Prosigamos, la otra. Bueno, aquí tenemos un pequeño rompecabezas donde he tratado de meter en ese rompecabezas lo que creo que es susceptible de administrar. Entonces tenemos el dinero, los recursos, el arbolito con todas esas cosas, son miles de recursos, nuestras casas, nuestras empresas, las fichitas de colores sería como el Estado, la justicia, el medio ambiente, el tiempo y nosotros como seres humanos. Eso todo susceptible.
Bueno, entonces, con respecto al dinero, no hacemos presupuestos. Yo sé que me voy a meter en muchas de las charlas de las otras personas, pero es que tengo que recoger todo esto porque esto es como, sería como la esencia. O sea, iniciamos como las buenas películas, por el final. Y después vamos desarrollando la temática. Entonces, no hacemos buenos presupuestos, gastamos más de lo que podemos, no nos endeudamos, no ahorramos, no programamos salidas ni compras. Y muy seguramente ustedes encontrarán otro listado. Con respecto al tiempo, nosotros los americanos tenemos un grave problema con el tiempo. Ulises, nos vemos a las 8. Ulises llega a las 8:30, casi a las 9. Y dice, no, ya está en la casa. No respetamos el tiempo de los demás. Y en eso sí que estamos fallando. Pensamos que todos son igual de irresponsables como yo, porque siempre llego tarde. Mucha gente dice, no, pero es que yo llego a tiempo. La palabra a en latín significa sin. Entonces, si usted llega a tiempo, quiere decir que llegó sin tiempo. Usted lo que debe llegar es con tiempo. Con respecto en nuestras casas, no tenemos presupuestos integrales, somos de apagincendios, compramos lo que no se necesita, no sabemos de economía ni de economía familiar ni financiera, no hacemos planes de mantenimiento en nuestras casas y después todo nos sale más costoso, no tenemos planes ni A ni B. Con respecto al medio ambiente, es que no me gusta decirle medio ambiente, tenemos un consumismo extremo, no políticas de reciclaje y reutilización, falta de conciencia global, alto impacto de nuestra huella de carbono. Eso les recomiendo que por favor en internet uno consigue un test sobre huella de carbono y se puede uno dar cuenta en qué las cosas está fallando, desconocimiento y aplicación de la legislación. Y ahí quiero hacer otro llamado de atención. Nosotros, los jefes scouts, que nos hartamos de decir que nuestra esencia es vivir al aire libre, que vamos de campamento y sí, hacemos las cosas bien, dejamos todo recogido, pero hay algo que sí no sabemos. Son muy poquitos los scouters, muy poquitos que conocen la legislación ambiental de su país. Y si no conoce la legislación ambiental, ¿qué se puede esperar? Sí, nosotros lo hacemos de muy buena manera. Somos responsables, pero no es suficiente. Aquí un llamado a que mínimo nos leamos los decretos, la ley, porque eso nos va a posibilitar poder presentar proyectos para poder conseguir dinero y financiación para nuestro grupo. No solamente lo restrictivo aparece en la ley también aparecen las probabilidades. Entonces, por favor, allí que tengamos una clase, un seminario de legislación ambiental, porque si nosotros no la pasamos en el medio ambiente y no la conocemos, no estamos haciendo nada. En nuestras fábricas, entonces, la falta de sentido de pertenencia, unas escalas de valores invertidos, falta de solidaridad, falta de compromiso, desconocimiento de derechos y responsabilidades. Con la cultura política, ahí sí que estamos fallando. A ver, se dice que los scouts son apolíticos. Y no hay nada más mentiroso que decir que uno es apolítico. Todo ser humano es político por naturaleza. Porque política es dar solución a nuestros problemas. Y si tú dices que es apolítico, quiere decir que no hace nada para solucionar sus problemas. Lo otro se llama partidismo. Se llama procesos electorales. Pero que debemos ser políticos, somos unos zoopolis, unos animales políticos. Y si no nos metemos en el cuento, estamos desaprovechando muchas oportunidades. Y en América Latina, que me he recorrido este continente también, vemos los casos de gente que vende su voto, gente que elige mal.
Y uno diría, pero ¿eso qué tiene que ver con los scouts? A ver, tiene que ver mucho. Porque si tenemos malos dirigentes, pues la plática se va para otro lado. Nosotros deberíamos tener, por decirlo de alguna manera, un pedacito de la torta. ¿No? Pero hay estados que no ayudan a la asociación scout de su país. Hay empresas que ya no se meten a patrocinar a los scouts. La pregunta es, ¿por qué lo están haciendo? Más adelantico vamos a tocar ese tema de por qué ya no nos están patrocinando, por qué es tan difícil conseguir recursos. Y una de esas cosas es porque nos convertimos en apolíticos. Yo hago un llamado desde esta tribuna a todos, y es que seamos políticos. Políticos, no tengamos ningún color, seamos políticos. ¿Listo? También en la ley, entonces, nuestra ley del menor esfuerzo, acomodamos la ley a nuestros intereses particulares, le hacemos trampa a la ley, aplica la ley para los casos de más, hacerse el de la vista gorda. Son situaciones que nos llevan a estar como estamos. Y aquí tendría uno que entrar a mirar la vida íntima de muchos grupos y la vida íntima de muchas asociaciones. No voy a nombrar ninguna en particular, pero sí salí de mi asociación por malos manejos administrativos, malos manejos económicos, malas propuestas para los muchachos, y por eso nosotros dimos un paso al costado y formamos los CIS. Ese uniforme que porto hoy y que hoy en Bogotá tenemos un grupo Se muteó de Scouter, nuevo. activa el micrófono, se le desactivó el micrófono. Se desactivó cuando tocó en la pantalla. ¿Ahí? ¿Ya? Sí, ya Sí, está. sí, ya está. Sí. Ahora Ok, sí, disculpe. repita lo último. Bueno, lo último es que tendríamos que entrar en la vida íntima de grupos, de asociaciones, a ver por qué el escultismo. Tenemos que ser francos, aquí no venimos a decirnos cosas bonitas, aquí venimos a hablar con franqueza, nada de eufemismo. El escultismo en América Latina está casi acabado, con el respeto de muchos jefes. Claro, su grupo funciona, pero vaya y míralo, está reducido. Y muchos grupos han desaparecido, muchas asociaciones han desaparecido y otras han nacido. Todo por malos manejos económicos, amiguismo, clientelismo, una ansia de poder increíble que nos está matando. El escultismo, yo lo digo hoy ante ustedes, el escultismo, si sigue así, se va a acabar. Porque está condenado a morir, primero porque no estamos formando dirigentes, segundo porque formar un dirigente es muy costoso, no para la asociación, para el dirigente, porque esa plática sale de mi bolsa. Hacer un curso insignia madera vale plata. Esta pañoleta insignia madera vale plata, el uniforme vale plata. Y como decía Alejandro al principio, muchas veces, y ahorita lo vamos a ver, somos cajeros automáticos. Uy, jefe, ¿me presta para la gaseosa? Uy, jefe, ¿me presta para el bus? Uy, jefe, es que mi mamá no tenía. Y uno se mete la mano al drill. O sea, el escultismo es muy costoso. Además que estamos entregando nuestro tiempo de nuestras familias, de nuestros hijos, nos toca sacar de nuestros presupuestos para financiar a nuestros grupos. Y eso no debe ser, porque el bolsillo no aguanta tanto. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. No sé si alguien quiere de pronto agregar cosas, levanta la mano y puntualito lo decimos, porque la idea es que participemos, ¿no? Si están de acuerdo, bien, si no, también díganlo. Jefe, permítame, Dígame. digo algo con referente a lo que usted está diciendo. Resulta que lamentablemente en los grupos Scout, en los distritos y parece ser, porque tampoco va a decir en las asociaciones,
se les olvidó algo, y es que uno cada año, o cada trimestre, o cada trienio, o quinquenio, hace un plan, y en esos planes, todo eso que usted ha estado diciendo está. A mí me encanta lo que acabo de decir, que tenemos que ser políticos, porque es que resulta que yo no me explico quién se inventó, que era que si yo tenía el uniforme puesto, yo no puedo saludar a un candidato presidencial porque es que ya estoy haciendo proselitismo. Y usted hace muy claro la diferencia. Una cosa es el proselitismo, pero yo tengo que estar como jefe, como dirigente, al tanto de qué pasa en la comunidad. Juntas de acción comunal. ¿Por qué los grupos Scout no participan de las juntas de acción comunal? No es que eso es política. Eso no es política. Es que el escultismo precisamente va hacia la comunidad. Dos, los consejos de los municipios, de las ciudades. ¿Dónde se maneja el dinero? Se maneja en los consejos. Si yo quiero que mi grupo Scout, mi asociación, crezca, tengo que hacer lobby. ¿Y con quién se hace el lobby? Con los políticos. Es que si no, no vamos a alcanzar nada. Entonces, muchas veces hay frases que toman, lamentablemente. Yo soy un estudioso de la vida de Baden-Powell y de muchos de sus escritos, y yo nunca vi que Baden-Powell dijera que con la política no, porque él fue político. ¿Cómo? O sea, el escultismo nació de una idea que fue el libro, pero si ustedes leen la vida, las dos vidas del héroe, ahí está la forma como él hizo las cosas. Él tuvo que hacer, no fue tuvo que estar involucrado en el proceso político, porque si no, el escultismo no hubiera llegado hasta donde ha llegado. Pero no sé quién, y volvemos al Huitoto, ahí vengo al Huitoto, alguien dijo, no, es que somos apolíticos. Entonces, como ese dijo que somos apolíticos, entonces no podemos hacer política. No podemos estar involucrados en procesos políticos, y eso es todo lo contrario. Yo he tenido experiencias aquí en Colombia con proyectos Scout que hemos tenido que hablar con políticos, hemos tenido que estar al lado de políticos sin necesidad de aparecer como proselitistas. Me encanta eso que acaba usted de decir, jefe. Gracias. Yo no sé si de pronto en la sala debe estar mi jefe, William, yo quiero Ricardo Rodríguez. Y yo quería hablar también. Mencionarlo rápidamente. Ricardo Rodríguez es el jefe, es un jefe del Grupo 69 El Dorado, CIS. Y él hace un par de años hizo una propuesta ante la Secretaría de Educación de Bogotá y participó, se la ganó y la realizó, y con lo que se ganó le dieron carpas, o sea, tipo equipó en parte su grupo haciendo trabajo con el Estado. O sea, si nosotros no nos volvemos políticos, fracasamos como dirigentes Scout. Esa es la nueva visión. Quería hablar, que volvernos políticos. A ver, ¿qué otro comentario? ¿Quién iba a hablar? No sé si puedo. Sí, Horacio. Dilo, claro, Horacio, claro, dale. claro. Bueno, yo soy compañero amigo de Alejandro y fundamos juntos los Scouts Aeronavales un poco por esto que estás hablando, pero quería acotar algo. Por ejemplo, si nosotros respetamos todo lo que son las enseñanzas de las bases del scoutismo, estamos haciendo política, netamente, porque estamos enseñando buenas costumbres y un montón de cosas que va más allá del partidismo. El tema que los que dicen que son apolíticos quieren convencer a los chicos de que tienen que pensar de tal manera, y una cosa que no me gustó que dijiste vos, es de que si votan bien o votan mal. Hay que defender la democracia, cada uno elige lo que quiere votar, pero darle herramientas de discernir lo que es lo correcto, que sería, por ejemplo, el código Scout, y si te vas de ahí, estás haciendo las cosas mal. Y es lo que nos está aplicando. Ajá. Eso quería decir. Ah, ok. Sí, Jefe, yo también quería quería resaltar otro ejemplo. A veces uno piensa que relacionarse con un político, un funcionario, es hacer política partidaria. No, no es hacer. Ese funcionario fue elegido por todo el país, ya sea para la mayoría, en verdad, pero ya no es un partidario, es un funcionario público. Una de las experiencias que con Horacio tuvimos, por ejemplo, fue al ministro de Defensa, Rossi, que sabíamos que fue scout de chiquito, pero le
públicamente en un acto, le entregamos el pañuelo Scout. Eso nos abrió la puerta para tener reuniones y hacer un convenio para que las Fuerzas Armadas nos dieran todos los parques nacionales que tiene la Fuerza Armada y que no los usa nadie, exclusivamente para los Scouts. O sea, teníamos 9 parques nacionales que la Armada usaba de entrenamiento y que decía, bueno, los Scouts también lo pueden usar para hacer campamentos, supervivencia, cuerpo de guardaparques, etc. Y no fue más que un pañuelo lo que se nos gastó y reconocerlo. Y por eso no somos todos de ese partido. Aparte, en general, la relación con los políticos, porque hay un vínculo con los scouts. Fueron scouts o los hijos son scouts. Y siempre el vínculo, el nexo es el scoutismo. Le quiero compartir una experiencia que tuve, jefes, de la otra parte. A mí me fascina mucho ser scout. Yo mantengo uniformado cuando trato de salir a mis actividades de liderazgo, en lo que yo realizo como director en el centro de formación y todo. Y unos dirigentes me llamaron la atención, que yo quedé impactado. Me dijeron, ¿por qué utilizas el uniforme a todo lugar donde vas? A toda alcaldía, a toda gobernación, a todo pueblo y ciudad donde vas. Y yo, espere, luego creí que esa era una acción bonita para decir somos scouts y estamos participando en todo aquello que tiene que ver con la formación. Entonces, humanamente, ¿qué hice? En orgullo, yo dije, no, pues ahora no me lo pongo. Entonces duró un tiempo donde no hacía mis actividades como normal, con mi chaleco del centro de formación y todo, pero cuando después me detuve y dije, no, hice mi estado de conciencia, dije, no, yo soy scout y amo lo que hago, y lo más bonito es el sentido de estar unidos con aquellos que están en la política, que están en ese alcaldito, y que los trabajos que hacemos en comunidad se destaquen por ser scout. Pero sí es la experiencia que yo tuve y fue muy fuerte, y así les pasó a muchos compañeros. Ok, bueno. De estas discusiones que se generan, discusiones en el muy buen sentido de la palabra, lo que interesa es que reflexionemos. Sí, comparto lo que dice Horacio. Yo soy un demócrata a morir. Y en nuestro currículo educativo en Colombia no hay una clase, no hay una cátedra que le enseñen a uno a ser político, ya sea para que solucione sus problemas o para que se meta en la vida pública. Eso no existe. Y es lo que nos ha llevado, lo digo en el caso personal y en Colombia, a que elijamos mal. Cuando digo elegir mal, es que en Colombia tenemos una práctica electoral de comprar votos, de vender el voto, y lo que le está haciendo daño es a todos los ciudadanos. Pero vale, William. Horacio, correcto, de William. pronto no me hice entender. Ahora veamos esto. William. Dime. Quiero hacer solamente un comentario. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ok. Quiero hacer un comentario referente al tema que usted viene compartiendo. Y aquí es muy importante también irnos un poco a la historia. Yo he tenido momentos donde me siento a hablar con el ingeniero Alberto Piedrahita y hablaba en este mes tanto con él como con el Scouter Frías de Venezuela. Y el Scouter Frías de Venezuela me contaba que cuando un scout llegaba a la insignia de ser caballero scout o scout cóndor o como lo llaman en cualquier país, esa ceremonia, quien le entregaba a ellos esa insignia era el presidente de la República del país. ¿Sí? Acá en Medellín me contaba Alberto que las asambleas de scouts se hacían en la Asamblea Departamental de Antioquia, órgano directivo de un departamento de 125 municipios. Entonces, mire que el liderazgo tenemos que verlo en dos sentidos. Uno, volver a trabajar en el sentido de recuperar lo que hemos perdido. ¿Por qué? Por lo que dice el Scouter William y algunos. No hemos sido el ejemplo para la sociedad y para la comunidad. Por eso, muchas veces se pierden ayudas, se pierden aportes por no manejar unas excelentes relaciones con toda la comunidad, incluyendo
en este caso las administraciones públicas, llámese alcaldía, gobernación, presidencia de la República. Entonces, mire que desde ahí nosotros tenemos que saber de que teníamos espacios ganados, pero que debido a la mala administración, a la falta de visión, hemos perdido espacios importantes en la comunidad y por eso cada día nos vemos en situaciones como cuáles, como las que menciona el scout de William, y es que las organizaciones, las asociaciones vienen perdiendo fuerza. Entonces, solamente quería hacer ese comentario. Y si ustedes se van a cada país, van a ver de que en algunos momentos de algunos encuentros, figuras importantes de su país estuvieron con ustedes, acompañándolos en procesos muy importantes, que le daban, ¿qué? Solidez al grupo, le daban seriedad al grupo. ¿Y eso qué? Eso atrae, muchachos. Bueno. Si usted sabe desarrollar esas estrategias y pensar en eso, créame que a través de tener muy buenas relaciones con todos las instituciones, llámese hospital, llámese alcaldía, llámese cuerpo de bomberos, llámese una farmacia, el centro de deportes, o sea, hay una cantidad de entidades que tenemos a la mano, pero que nosotros nunca generamos que cooperación, de trabajar en alianza con ellos, de desarrollar actividades sociales que cuando uno las hace y se compromete y las hace, ¿qué genera? Credibilidad, muchachos, credibilidad. Y eso es lo que necesita el escultismo, credibilidad. ¿Y cómo se crea esa credibilidad? Haciendo, no viendo hacer, no generando palabras, no tirando un discurso muy bonito. No, muchachos, la única forma de que el movimiento scout, y no es una conclusión, y me disculpa el scout Williams, si de pronto le puedo quitar algo de su exposición más adelante, pero en realidad, muchachos, la credibilidad se gana es haciendo, muchachos. Solamente quería dar ese pequeño comentario. Bueno, aquí voy a entrar en un tema que de pronto nos va a mostrar también más la intimidad de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Me regalas la otra diapositiva, porfa? Bueno, nosotros siempre obedecemos a esa voz de mando de la mano o a esa voz de mando del silbato. Y siempre contestamos, siempre listos para, y contestamos servir, o mejor. Pero vamos a ver más implicaciones de lo que tiene esa palabra de decir, siempre listos para servir. ¿Me regala la próxima, porfa? A ver, siempre listos para, implicaciones de esa frase. ¿Quién es el jefe scout? ¿Es amigo, jefe, compañero, guía, ejemplo, maestro, colaborador, parcero, cómplice, psicólogo y hasta psiquiatra, terapeuta personal, terapeuta de familia, financiero, economista, ecónomo, cajero automático, líder, guía espiritual, todero, músico, animador, payaso, cantante, futurólogo, mensajero, consejero sentimental, arriero o atajador, dependiendo de enfermero, cocinero, guía turístico, mediador y el malo del paseo. Ay, jefe, uno es el malo del paseo cuando tranca algo. No sé, mire lo que implica decir siempre listo. Siempre listo para todo esto. Y eso es lo que nos toca administrar. ¿Me regala la próxima, porfa? Y habrá un listado de más que de pronto se me olvidaron. Aquí vemos cómo siempre listos las implicaciones. Algunos problemas y dificultades. Falta de recursos económicos, falta de planes de autogestión, diversidad de identidad y género, accidentes leves, graves y muerte, falta de actualizaciones, subculturas juveniles, mundo altamente tecnológico en todos sus ambientes. Con eso nos estamos encontrando en nuestros grupos scout, que nos toca administrar todo esto. Otra cosa en la vida íntima de los grupos, las envidias, los golpistas, los consejos de padres versus jefaturas, los dueños del puesto, jefes de grupo que llevan atornillados ahí una cantidad de años, falta de hermandad con los foráneos, o sea, los grupos se encerraron.
No se abrieron a otros grupos. O sea, los jefes son jefes de ese grupo y no son jefes scout. Usted no puede llegar a ser jefe scout en otro grupo porque no es de ese grupo. Eso va en contravía de nuestro principio de hermandad. Grupos o jefes más recreacionistas y activistas extremos. Yo escucho con tristeza muchos grupos que tienen un listado de actividades, pero cantidades de actividades. Pero cuando uno pregunta qué está ocurriendo con sus muchachos, para qué les sirve eso, cuál es el impacto que busca con sus muchachos, no damos razón. Entonces, eso es puro activismo, eso es puro recreacionismo. Y hay otro problema todavía más grave, que hay dirigentes, asociaciones y grupos que transitan por los códigos penales de nuestro país. Tenemos una cantidad de legislaciones muy garantistas, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sea malo, pero eso también nos genera otra cantidad de problemas. Los robos de dinero, los autopréstamos, los abusos de confianza, los delitos sexuales, las responsabilidades civiles. Con eso tenemos que administrar. Con eso tenemos que vivir nosotros también y afrontar esa realidad. La próxima, porfa. Bueno, aquí comenzamos a ver, yo creo que me entiendan esta diapositiva. Como ven, nosotros, allá estamos nosotros, los dirigentes, los adultos, los veteranos, los viejos, los insignias de madera, bueno, como lo quieran llamar. Ese nosotros somos motores de 3.600 revoluciones por minuto. Y abajo aparecen nuestros chicos, que son de 1.000 imágenes por segundo. Y como ven, hay una pregunta. Cuénteme, jefe, ¿qué hacemos nosotros allí? ¿Cómo un motor de 3.600 puede enseñarle a uno de 1.000 imágenes por segundo? Una gran paradoja. Allí es donde nosotros necesitamos actualizarnos, meternos en el mundo de los muchachos, conocer de sus muchachos, conocer sus aficiones, conocer lo que quieren para poder nosotros estar a la altura de todo esto. Porque si no, nuestros grupos, no, el escultismo se volvió muy aburrido. No, es que ahora que a los muchachos no les gusta vestirse o uniformarse bien, vamos a entrar en conflicto si no entendemos estas dos grandes diferencias. Nosotros de 3.600 y ellos de 1.000 imágenes. ¿De acuerdo? La próxima, porfa. Bueno. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese ser humano que tenemos nosotros ahí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? Entonces, nosotros tenemos intereses, necesidades, ritmos, dones, talentos, habilidades, destrezas, historias, hábitos, creencias, mitos, debilidades, fortalezas, sentimientos, inteligencias, sentidos, competencia, carácter, personalidad, saberes previos, concepciones, escala de valores, posturas políticas, visión teológica. Tenemos una cultura. Eso tenemos que administrar. Pasamos a la próxima, porfa. Y siguiendo en ese quién soy yo, quién es él, el ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos todo un proceso filo y ontogenético, filogenético y ontogenético. Tenemos un ADN y actúa entre nosotros una epigenética, que es lo que causa el ambiente en nuestra genética. Tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu. Tenemos 10 dimensiones, 12 sentidos, 9 inteligencias, 6 competencias, 17 operaciones mentales, un cuerpo con más de 16 sistemas, 3 autonomías y 12 procesos autónomos. Tenemos familia, entorno social, ámbitos de desempeño. Somos una unidad, somos transdisciplinados, transversales y lúdicos. Tenemos pensamiento mágico y virtual, somos seres políticos, seres sexuales y seres sociales, que transitamos por muchos contextos en la vida. La próxima, porfa. Y ahora miremos quiénes son esos muchachos que tenemos en nuestros grupos. Son irreverentes, impetuosos, desafiantes, extremos, apáticos, lanzados, ropa de marca, melómanos, deportistas extremos, rumberos, amistosos, de buen apetito, globalizados, megaconectados, sin oportunidades, muchas veces son invisibles,
tienen el síndrome del superhéroe, rebeldes contra la norma, gritos de emancipación, entran en procesos de idolatría, viven el momento, la ley del menor esfuerzo. Eso tenemos que administrar. Pasamos a la próxima, porfa. Bueno. Aquí tienen ustedes una tabla periódica de las emociones. Esas les van a llegar a todos a sus memorias. Y toda esa tabla periódica de emociones, eso tenemos que administrar. El amor, la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el miedo. Nosotros debemos conocer eso, porque si no, estamos solamente jugando a salir de paseo, a hacer excursiones y no más. Y acuerden que nosotros lo que hacemos es formamos el carácter. Y para formar el carácter debemos conocer quién es el ser humano que está delante de nosotros. ¿Cómo podemos desarrollar estrategias para que él se desarrolle lo más pleno posible? Acuérdense de algo. La casa es nuestro primer hogar. Se dice que la escuela es el segundo hogar. Y hoy en día, por investigaciones que hemos hecho, podemos decir que nuestros muchachos hoy no van a los colegios a estudiar. Nosotros íbamos al colegio a estudiar. Nuestros muchachos van al colegio a relacionarse, a buscar nuevas amistades, nuevas aventuras. Entonces, ya el escultismo es donde se convierte en una muy buena alternativa. Pero esta tabla periódica también nos toca administrar. La próxima, por favor. Los estados de ánimo. Otra cosa que nos toca administrar. En Colombia hay un dicho que se dice, yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y no todos los días sale uno, se levantó con el pie derecho, o tiene una frustración, o tiene una ansiedad, o tiene fobias, o sea. Todo esto que están viendo es lo que somos nosotros, es lo que son nuestros muchachos, es lo que son nuestra jefatura, es lo que son nuestras familias. Por eso es importante que la regla número 1 para William Rangel cuando dicta sus charlas es lo primero que debe tener un ser humano es conocerse. Y lo segundo, estar muy bien informado. La siguiente. Y para resumir ese tema, ¿qué somos? Nosotros entonces somos genética, historia, ambiente, cultura, personalidad, carácter, cuerpo, sentimientos, pensamientos, discursos, alimentación, relaciones, espiritualidad, trascendencia. Eso nos vuelve singulares. Eso es usted. Eso soy yo. Eso es él. Eso nos toca administrar. La próxima. Bueno, aquí volvemos a la pantalla, por favor. A la pantalla de todos. Bueno, hasta aquí una parte del tema que estoy tratando. Hasta aquí lo único que he pretendido es mostrarle una cantidad de cosas que asumimos que las sabemos, muchas otras que no sabemos, pero no estamos atendiendo. Nuestros planes, programas, proyectos, muchas veces no atienden a eso, al ser humano. Atienden a unos postulados de, no, es que tiene que aprender a hacer nudo. Claro que tiene que aprender a hacer nudo, pero ese nudo debe tener un propósito y un impacto en su vida, y eso hay que saberlo. Si nosotros no le ponemos propósito e impactos a las cosas que hacemos, nos volvemos meramente recreacionistas. No sé, hasta aquí una rondita de inquietudes, porque no quiero pasar. Además que esos temas, a ver, esos temas que les estoy mostrando son parte de mi último libro, que voy a terminar de escribir aquí en Canadá, sobre neurociencia y el ser humano cuántico. Entonces, los estoy compartiendo con ustedes para que veamos lo complejo de la administración. Y yo hasta ahora no he hablado de administración, porque eso no me compete. Yo lo que le estoy diciendo es, mire todo lo que tenemos que administrar. ¿Algunas inquietudes, comentarios? William, algo bien particular y es, tocaste algo que no se toca mucho a nivel scout,
precisamente cuando hablamos de sensaciones, hablamos de temperamento, porque es que haces un comparativo muy importante. La revolución a la que nosotros caminamos a la revolución que camina el muchacho. Baden-Powell, en el Guía para el Jefe de Tropa, habla precisamente del hombre muchacho y de la mujer muchacho. Pero algo bien importante, yo no puedo dejar de ser ese hombre porque quiera volver a ser el muchacho, que es lo que está pasando en los grupos de Scout. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces uno encuentra el típico jefe relajado, el que llamo yo el jefe gaga, viejo de 50 años comportándose como adolescente de 15, en donde pierde todo, o sea, pierde toda su estructura. Es que mira lo que nosotros, lo que está hablando, desde la parte genética de cómo somos, todo lo que hay en nosotros, pero que nos olvidamos que hay en el otro, que es el muchacho, pero que está en un proceso de evolución. No es lo muchacho que es apenas aquel que está empezando esta chica y que me toca enseñarle. Ejemplo, crítica con el reggaetón. Hay una crítica con el reggaetón muy impresionante. Nosotros debemos entender esa crítica. Esa crítica hay que entenderla. Hay que tratar de que el muchacho no se quede solamente en eso, sino que él sepa trascender. Entonces, estás hablando de un aspecto que para mí es muy importante, es la administración del recurso humano del grupo, que está en padres de familia, que es el que pone la materia prima, que es el muchacho, dirigente, que es aquel que hace, o sea, permite que exista un programa para el muchacho, y está el beneficiario, que es el muchacho. Son tres elementos que hay que saber administrar. Y no estar hablando de administración, pero que hay que saber administrar, porque son psicologías diferentes, pareceres diferentes, modos de vida diferentes, que nos toca a nosotros saberlos, conocerlos. ¿Y cómo se hace a través de qué? De algo que olvidamos hace mucho tiempo, la famosa visita domiciliaria. Desde que se dejó de hacer eso, hemos estado en ambigüedades, porque llevo que el escultismo en ese sentido, cuando, al menos acá en Colombia, cuando se dejó de hacer la visita domiciliaria, se perdió un gran espacio que se había ganado. ¿Era eso, William? Bueno, una sola salvedad para el lenguaje, con lo que dice Luis Fernando. Salvedad para el lenguaje. Es que por lo menos en lo que yo hago, al ser humano lo sacamos de los recursos y lo elevamos a una categoría de talento humano, de posibilidades, porque si vimos todo ese reguero de cosas, lo que tiene, lo que son, hay unas capacidades que hay que comenzar a administrar. Acuérdense del nombre adjetivo. Todo eso, más los nombres adjetivos que tenemos, eso es un talento y una cosa que hay que explotar. Hagan una simple operación matemática. ¿Cuántas horas está el muchacho con ustedes? ¿Cuántos son? Multiplícalos por hora y van a tener que tienen miles de horas hombre. Miles de horas hombre. ¿Para qué? Claro, hay que aprender a hacer el nudo. Claro que hay que salir de campamento. Pero también hay que darle ese nuevo componente. Yo voy a decir algo que de pronto algunos no comparten, pero lo digo. Si Baden-Powell hoy estuviera en día, él tendría que actualizar muchas de las cosas que nos dejó. No por malas, aclaro, no porque estén mal hechas, sino porque la neurociencia, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, han aportado nuevos elementos a lo que somos. De hecho, hoy utilizamos palabras que Baden-Powell no utilizaba: holístico, sinérgico, transdisciplinado, cuántico. Eso nos da otra cantidad de elementos bien interesantes y bien ricos para hacer un buen escultismo y administrar. ¿Algún otro comentario? ¿Armando iba a decir algo? Abre el micrófono. Oh, bueno, se salió. Te escuchamos, bueno, Armando. Listo. Yo digo lo siguiente, que usted puso el dedo en la llaga, que muchas veces por no herir susceptibilidades no habla uno, evitando muchas veces conflictos,
dentro del mismo grupo o dentro de los mismos compañeros. Eso era lo que le quería. Bueno, gracias por tu aporte. Una de las cosas con la que a mí siempre me han dicho, aquí no lo he utilizado, es que en mis conferencias la gente dice que yo soy muy ácido cuando hablo. Sí, yo soy muy ácido porque yo no vine aquí a decirles lo que ustedes quieren escuchar. Yo vine a decirles cosas que pasan en nuestros grupos. Como tú lo decías, nos toca poner los dedos en la llaga. En nuestros grupos hay problemas de delitos sexuales, hay que comenzar a reconocerlos. Hay problemas de abusos de poder, hay que comenzar a reconocerlos. Hay problemas de malos manejos de dinero, hay que comenzar a reconocerlos. Hay grupos que conozco donde el Consejo de Padres y la jefatura están así, en un cogobierno que el que manda es el Consejo de Padres. Eso está pasando. Entonces, esa es como la invitación a esa reflexión. ¿Qué otro comentario? Un poco lo que tú comentabas sobre si Baden-Powell estuviera hoy entre nosotros, es eso, es la actualización. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Yo trabajo con jóvenes de Clan, con Roberts, y el libro Roberismo hacia el éxito es una joya literaria realmente para nuestra capacitación, pero hay que actualizarlo. O sea, cuando hablamos de los escollos, ya hay escollos que quizás no son los escollos actuales y hay que actualizarlos no solo en la palabra, en la terminología que se utiliza, sino cómo llegarle al muchacho para que entienda qué significaba el licor como droga en aquel momento o las apuestas, ¿verdad? A lo que hoy pudiera ser el internet o lo que hoy pudiera ser la drogadicción en otras cosas. Y esa actualización y hacerles ver a los jóvenes esos cambios que han habido desde la fundación, desde que se existe el libro como tal hasta el día de hoy, nos hace ver realmente que sí hace falta un nuevo lenguaje y una adaptación a los tiempos, ¿ok? No cambiar el fundamento, la base, sino buscar la manera de llegarle con la terminología que ellos están utilizando. Y es también un poco lo que tú hablas. Nosotros vamos a 3.600 y ellos van a 1.000 imágenes. Entonces, sí hace falta ese refrescamiento o esa nueva ventana, ese nuevo aire, ese nuevo respiro para actualizar un poco la terminología que se utilizaba y que tenemos que utilizar ahora. En Colombia hay un dicho, no sé si en otros países aplica, decir, cójame ese trompo en esa uña, cuando algo es difícil. Coger un trompo en una uña es difícil, ¿cierto? Entonces, esa relación de 3.600 versus 1.000 imágenes por segundo, eso nos tiene que poner a pensar. Con lo que tú decías, yo, a ver, esto que voy a decir lo digo como científico que soy, me disculpan, no quiero sonar pedante, pero lo hago desde esa postura que utilizo cuando tocan una teoría o un tema. Yo le digo a mi gente, a mi grupo de investigadores, miren muchachos, lo primero que tienen que hacer con esa teoría es contextualizarla. Y voy a poner el ejemplo de Baden-Powell. Es meternos en lo que él hizo allá en 1800 a principios del siglo, en el contexto político religioso. ¿Listo? El segundo paso, temporalizarla. Venga a ver, traigámosla a hoy, enero del 2021, a ver si funciona. Porque puede que no funcione, no opere. Las cosas han cambiado. Tenemos 100 años de diferencia donde nosotros hemos avanzado mucho. Y el tercer paso es culturizarla. Y cuando digo culturizarla me refiero a, ¿será que lo que hizo Baden-Powell allá me funciona en el Alto Cundiboyacense en Colombia o me funciona aquí en Saint-Hyacinthe, Quebec, Canadá? ¿Operará lo mismo? No todas las cosas operan lo mismo en diferentes tiempos y circunstancias. No nos equivoquemos. Y como decía, a nosotros nos debemos, o sea, me disculpan, esto nos obliga a tener que repensarnos, a tener que mirar cómo son las cosas. Necesitamos una nueva generación de escritores en el escultismo.
no para reemplazar a Baden-Powell. Quiero que eso quede claro, porque yo practico escultismo tradicional. Pero mi escultismo tradicional está acompañado de lo que yo sé: neurociencia, psicología, teología, cuántica. Y yo les muestro a las personas, mire, cuando usted diseña una actividad me tiene que decir qué pensamiento, qué inteligencia, qué sentido, qué impactos va a lograr. O sea, hay que evolucionarlo, porque si no lo evolucionamos, seguiremos como jefes atornillados. Una última intervención para seguir con el tema. William, mi intervención va más en sentido de, vamos a dar un corto descanso de 10 minutos. Entonces, apenas termine y lo considere el Scouter William, esa era la persona que nos dice en qué momento salimos a un receso o descanso para que se estiren, descansen un poquito, porque ya llevamos una jornada, una primera jornada bastante interesante, donde nos han entregado mucha información. Y estos descansos son importantes porque es la única forma de que nuestro cerebro comienza también a hacer, digamos, mentalmente un trabajo de ir conectando todas estas informaciones, ¿sí? Entonces requeremos de esa oxigenación. Entonces, por eso es tan vital el descanso, William. Entonces, para que nos digan en qué momento salimos al descanso. Un minuto para salir al descanso. Una de las cosas que necesita el ser humano para poder aprender, y ahorita más adelante lo vamos a ver, es aprender a respirar. Si nosotros no aprendemos a respirar, estamos jodidos, perdónenme la expresión, jodidos, nos enfermamos. Entonces, eso hay teorías sobre eso. Entonces, por favor, si van a invitar algo, con gusto salimos. Si no hay invitación, nos quedamos. En 10 minutos regresamos. Buen café,